Bueno, un saludo cordial. Por medio del presente video se tiene el propósito de dar la explicación para la culminación del proyecto final de la asignatura en relación con todo lo que tiene que ver con la implementación del mismo, pero particularmente con los aspectos que son relevantes para que ustedes puedan hacer una muy buena identificación de la planta y de todo lo que compete pues para poder llegar a la meta pues que se tiene desde un primer momento. Entonces, en este instante voy a compartir con ustedes pantalla para dar unas explicaciones que pues considero que son oportunas, considerando todos los aspectos que vienen siendo en este momento relevantes. Entonces aquí ya estamos nosotros situados en el pizarrón y entonces dentro de lo que tiene que ver con el manejo de lo que ustedes van a realizar, tenemos en cuenta la meta. La meta es poder hacer, digamos, la implementación de un sistema que en este caso tenga una emulación de lo que ocurre, desde luego, en este caso a nivel industrial, ¿cierto? Y en algunos casos, pues se puede encontrar que estamos hablando de una variable física que se desea controlar, que puede ser en este caso temperatura, podemos hablar, digamos, de presión, podemos hablar de velocidad, podemos hablar de nivel y otras tantas, como el caso pues del flujo, que también lo voy a escribir aquí, dentro de los aspectos que para nosotros pueden ser necesarios a la hora de la implementación. Eh, lo que es importante en este caso es que de acuerdo a la variable, ¿sí?, que se desee controlar, ¿sí?, entonces debe haber claridad acerca del comportamiento de esa variable. Cuando vamos a hablar del comportamiento de la variable, entonces el aspecto que es claro aquí es poder tener en cuenta la consideración de lo que va a ser para nosotros el rango de control de esa variable, ¿sí? ¿Cuál es la magnitud, el rango de los valores en los cuales vamos a hacer que el sistema trabaje? Eso es algo que para nosotros viene siendo muy importante y es necesario pues tener en cuenta. En el caso de, por ejemplo, si nosotros tuviéramos la situación de un sistema de control de velocidad, donde las unidades sean revoluciones por minuto, entonces será necesario establecer si queremos que el sistema controlar esté entre unas 500 a 1000 revoluciones, dependiendo, ¿no? Si es el caso, por lo menos aquí escribo de 500 a 1000, que puede ser un caso pues que se puede llegar a presentar. En el caso de lo que puede ser el control de la temperatura, entonces seguramente para el caso de la temperatura, considerando los grados Celsius, puede ser para nosotros importante tener en cuenta que el sistema trabaje, por decir un dato, de 70 grados a 150 grados, ¿sí?, dependiendo de lo que el proceso en sí va a representar o va a realizar. Entonces, de acuerdo a eso, ese rango a controlar es clave porque de todas maneras, allí ya uno tiene que establecer eh, eh, cuál es, digamos, el sensor que es el más adecuado, el más apropiado para, obviamente, poder cumplir con ese reto. Entonces, dentro de todos esos detalles, son los aspectos que se tienen que tener en consideración para poder cumplir con esto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo entonces temperatura, que era una de las variables que se estaban presentando hace un instante como ejemplo,
Entonces, en la temperatura, puedo hablar de que una termocupla puede ser, digamos, la idónea para poder cumplir con este caso, ¿cierto? Si yo voy a hablar del caso de nivel, entonces para el caso de nivel puede ser seguramente conveniente, entonces en este caso la consideración de un ultrasonido que se adapte muy bien a nuestro sistema y nos ayuda a nosotros pues a conocer qué nivel se va teniendo en el tanque que uno va a tener para hacer la acción de control. Eso es fundamental porque de todas maneras, pues nosotros necesitamos conocer esos datos y no se nos puede olvidar que dentro del aspecto que viene siendo clave para lograr este propósito, vamos a hablar nosotros de la implementación de una acción de control que tiene que ver con un proceso de regulación, ¿cierto? Una acción de control regulada, donde entonces, eh, como ya es de conocimiento, pues ahí ya entonces entraríamos nosotros a estudiar el caso de lo que representa un PID, donde ya hay que mirar si es suficiente con una acción de control proporcional, una acción de control, digamos, proporcional integral, proporcional derivativa o proporcional integral derivativa, que es lo que ya uno tiene que entrar en este caso a revisar, dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo importantes para poder entonces cumplir con todas las consideraciones de rigor pues que esto va a demandar para nosotros. Entonces, ¿cuál es el asunto? Para nosotros, pues es clave que ya en este tiempo ya se tiene que contar con la estructura, ¿cierto? La estructura dentro de lo que es el reto pues a realizar. Y esa estructura pues ya tiene que ir reuniendo para nosotros allí unos aspectos que son importantes porque de todas maneras, por ejemplo, si yo hablo de que quiero hacer, que es en algunos casos el reto de tener un tanque donde se va a hacer pues el control de variables como el caso de del nivel y la temperatura, entonces pues va a haber un tanque que le suministrará al otro, digamos, el líquido. En este tanque, digamos, va a ser para nosotros importante hacer, digamos, el control. Supongamos que la acción de control recae pues, sobre este. Entonces, en este control, pues vamos a tener la idea de hacer, por ejemplo, el control de nivel, el control de temperatura, y entonces siempre va a ser importante que nosotros tengamos la posibilidad de entonces contar aquí con el sensor que en el caso de nivel pues nos va a decir en qué valor va a estar, y ya digamos cuando se tiene la posibilidad digamos de hablar de la temperatura del líquido, entonces un sensor que esté pues aquí, una termocupla que ya me dé el valor, ¿cierto? El valor en grados centígrados, que finalmente es lo que para nosotros va a ser importante conocer. Entonces, en un caso, pues yo tendré el valor en centímetros, en otro caso va a estar dado pues en los grados Celsius, según corresponda. Eso debe tener su respectivo acondicionamiento para poder saber un valor de voltaje que tanto me puede llegar a representar para que el nivel se sitúe en el valor que uno desea. Puede ser que en el caso del tanque uno tenga un rango de control que vaya desde los 0 a 30 centímetros, 0 a 20, según corresponda, buscando desde luego que el sistema no se vaya a rebosar, y en el caso pues del líquido, establecer un valor de tal manera que el rango tenga un valor que no vaya a dar el traste de que el líquido que está ahí contenido pues se vaya a evaporar, que ese es un aspecto pues que hay que definir muy bien. Por eso es, digamos, importante, relevante tener muy presente lo que tiene que ver con los valores y rangos pues que se van a establecer. Cuando ya uno define eso, entonces
viene estando la parte que es crucial y es la parte de definir el actuador. Recuerden ustedes muy bien que cuando se hablaba al inicio de lo que es la bucla típica, ¿sí? La bucla típica del sistema de control. Entonces, esta bucla típica para un sistema en lazo cerrado, pues aquí va teniendo para nosotros lo que es la referencia, ¿sí? Aquí tenemos nosotros nuestro comparador o punto de suma. Entonces yo aquí tengo el controlador, aquí tengo yo ya el actuador, ¿sí? Y entonces aquí ya tenemos nosotros la planta donde va a recaer la acción de control, ¿cierto? De acuerdo a la variable que se va a tener. Y aquí ya nosotros realimentamos con el propósito de que esto ya nos dé pues la posibilidad de que ya finalmente uno pueda entonces conocer cuál es el estado de la salida y con base en eso poder determinar si lo que se ha proyectado, o sea, el funcionamiento que tiene el sistema está cumpliendo o no. Dentro de ello, no se nos puede olvidar que aquí pues va a recaer para nosotros la perturbación, que es algo pues que es inherente pues a todo sistema de control y entre los aspectos pues que finalmente se van a dar. Entonces, el tema es que cuando ya se tiene esa estructura, entonces ya uno puede entonces conocer todos estos aspectos porque todo va dentro de la implementación que uno va a realizar. Ya se tiene en el actuador, entonces si es nivel, pues seguramente se va a hablar de una motobomba, la cual tiene pues que ensayarse, revisar muy bien los valores que corresponden para que pueda pues cumplir con todos los detalles de rigor dentro de los aspectos que son importantes considerar para el buen funcionamiento de ella. Si yo estoy hablando de la parte de la temperatura, entonces seguramente ya hay que tener, digamos, allí la consideración que viene siendo pertinente o relevante para el caso entonces de poder hablar de que se tiene pues allí una resistencia térmica, digamos en este caso una resistencia térmica de inversión, que se pueda mojar, que no haya ningún problema allí. Entonces ya mirar pues todo lo que va a ser el funcionamiento de esto. Y en el laboratorio que se hizo, pues allí se tenía dentro de una de las actividades la puesta en funcionamiento de un modulador de ancho de pulso. Normalmente este sistema trabaja pues digamos en concordancia con la parte pues de actuación de todo el sistema completo. Porque, por ejemplo, para el caso de la temperatura, pues si usted tiene la resistencia, seguramente la resistencia pues la tenga que conectar a un valor de 120 voltios AC. Y ya con eso pues ya va a encontrar después de un tiempo determinado cómo va a ser el proceso para lo que tiene que ver con la implementación, con el funcionamiento, la temperatura y demás que se va a alcanzar. Pero cuando uno tiene la posibilidad, entonces aquí con el PWM conectado aquí al actuador, entonces allí ya uno puede establecer con un SCR también de igual manera, de acuerdo a la implementación que uno realice, un control del ángulo de disparo, ¿cierto? De tal manera que cuando ya se establece así, entonces seguramente no le van a llegar todos los 120 voltios AC, sino que ya va a ser la ocasión para que dentro de lo que se vaya estableciendo, pues llegue un voltaje determinado para usted ir ya conociendo cómo es la respuesta. Y usted lo puede ir incrementando de manera gradual hasta el punto en que ya hace un barrido, ¿cierto? Digamos desde los 0 voltios hasta los 120 voltios, que sería muy interesante, y así entonces poder conocer finalmente
todo el rango de temperatura, todo lo que el sistema puede, digamos, entregarle. Y ahí ya, como les decía al inicio, usted puede establecer cuál es, digamos, en este caso, el rango que su proceso requiere, ¿cierto? Porque no significa que por el hecho de que yo puedo llegar a una cierta cantidad de grados, entonces el sistema tenga que, digamos, trabajar con toda esa cantidad. No necesariamente, puede ser una parte. Y dentro de esa parte, entonces ya estaría bien pues, lo que uno puede entrar en consideración allí. Lo mismo va a ocurrir con el caso del nivel. En el caso del nivel, entonces ya pues la bomba puede trabajarla pues de acuerdo al voltaje de alimentación, entonces hacerle gradualmente allí para mirar entonces el tiempo que va a tomar, digamos, con esa apertura, entonces poder lograr que el tanque se llene, ¿cierto? Cuánto tiempo va a tomarle y así sucesivamente. Entonces, eso ya va, digamos, uno generando una cantidad de datos que son a la postre los datos que entrega su sistema, que es lo importante aquí, que son los datos que entrega su sistema, y que al usted obtener esos datos, entonces ya va a tener la posibilidad de tratarlos, que es lo que pues se va a trabajar aquí en esta sesión, y al tratarlos, entonces ya poder entonces tener la ocasión, digamos, de llegar de una forma un poco más rápida a lo que es el modelo de la planta. Ese es un aspecto pues que es muy clave aquí. En lo que se ha trabajado en las sesiones, se sabe muy bien que a partir del conocimiento de la respuesta, ¿sí? La respuesta de los sistemas de primer orden y segundo orden, ¿sí? Entonces hemos tenido la posibilidad de conocer la forma general de cada uno de estos sistemas, donde pues en el caso del primer orden, ya sabemos que tenemos pues una ganancia sobre una constante de tiempo por S más 1, y cuando hablamos del segundo orden, entonces tenemos una frecuencia natural no amortiguada, dividida pues S al cuadrado, más 2 por el factor de amortiguamiento del sistema por la frecuencia natural no amortiguada por S más la frecuencia natural no amortiguada elevada al cuadrado. Entonces, cada sistema, de acuerdo al orden que este sistema va a tener, tiene ya sus propios parámetros. Y dentro de eso es un aspecto que es muy importante porque pues ya va entregando la posibilidad de poder conocer, ¿cierto?, qué es lo que uno puede esperar. Y algo que no se puede, digamos, en este caso dejar de lado es que la entrada que nuestro sistema va a tener pues, va a ser un escalón que finalmente va a representar el valor al cual uno quiere que el sistema responda, sea pues dentro de la variable que se tiene, sea esta temperatura, sea esta, en el caso de lo que es nivel, o incluso puede ser velocidad y demás, que para nosotros venga siendo entonces importante para tener allí en consideración. Entonces, esos son, digamos, aspectos que se tienen que entrar pues allí a evaluar y con base en eso, entonces poder tener todas las consideraciones del caso, que para nosotros van a ser determinantes. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿qué pasa acá? Cuando uno va a caracterizar el sistema, dentro de lo que viene siendo para nosotros la caracterización, que es un aspecto importante, entonces viene siendo clave poder ver el comportamiento que el sistema va entregando estando este enlazo abierto, ¿sí? Enlazo abierto sin ningún tipo de realimentación, no se va a tener allí ninguna acción, digamos, de control puesta, apenas vamos a conocer cómo se comporta el sistema. Entonces ese lazo abierto, de acuerdo a lo que se veía en la bucla típica, pues estaría, digamos, representado por los bloques donde tengo pues aquí el actuador, donde tengo aquí la planta, ¿cierto? Y entonces ya todos los aspectos que para nosotros vienen siendo en este caso importantes para tener, digamos, en consideración.
Entonces, a este sistema de aquí, dentro de esta forma de estar concebido, pues uno aquí le va a introducir el escalón. Y uno ya mira que entonces ante ese escalón, ante ese valor que uno encuentre es el que el sistema debe tener, ¿cómo va a responder? ¿Qué respuesta nos va a dar? ¿Cómo va a ser el comportamiento que él va a tener dentro de todos los aspectos que para nosotros vienen siendo claves para este ejercicio? Es de allí importante, desde luego, con todo lo que se está aquí indicando, poder tener entonces la estructura, que era lo que se hablaba hace un instante, porque el asunto es que si uno no tiene, en este caso, pues la estructura como corresponde, ¿cierto? Si usted no tiene entonces ya de una vez a esta altura ya representado el sistema que quiere representar, pues digamos emular desde el punto de vista industrial, entonces no se tendría nada. Y entonces eso sería realmente muy crítico, ¿cierto? Considerando pues ya el tiempo que va restando. Entonces esta parte, digamos, es clara. La estructura, cómo va a estar concebida, ya para ya usted poder tener entonces lo que le va a ayudar a conocer el valor en el cual está situada la variable, y entonces para ya usted poder conocer también de igual manera cómo le va a introducir los datos, y entonces que el sistema le vaya respondiendo y usted lo vaya identificando, conociendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos entendiendo acá? Que eso explica por qué de primer momento se manifestaba que no se trata de tener un control on-off, ¿sí? Esto para el caso nuestro no es aceptado. Nosotros vamos a tener una acción de control regulada, ¿sí? Y con todas las consideraciones que esto para nosotros debe ser y que es pertinente tener, pues por todo lo que en sí esto va a representar. Entonces, en el ejercicio, uno tiene que tener ya los datos, ¿sí? Entonces, para poder completar el ejercicio tenemos que tener nosotros los datos de entrada, tenemos que tener los datos de salida, permítanme que aquí lo escribí mal. Entonces, el dato de entrada, los datos de salida, que para nosotros viene siendo clave, ¿sí? La idea es que con el ejercicio que se va a realizar, aunque pues aquí no vamos a tener tantos datos, vamos a conocer el proceso, la metodología de lograrlo, entonces se puedan tener muchos datos, 1000 datos, 2000 datos, o si se tienen más datos, pues mejor. Eso ya con el sistema de desarrollo que se va a implementar, con la ayuda pues de un Arduino, por ejemplo, puede ser la posibilidad de lograr reunir esa información, porque con base en eso, entonces ya usted introduce el escalón, el sistema le va respondiendo y es cuando ya uno puede hacer la identificación con un porcentaje, digamos, elevado en lo que tiene que ver con el reconocimiento, pues que el sistema mismo va a tener. Como es de esperar, entonces teniendo los datos de entrada y de salida, va a ser clave que el número de entradas sea igual al número de salidas, ¿cierto? Esto tiene que estar pues en la misma proporción. No puede ser que uno tenga más datos que el otro, porque si no, entonces realmente el ejercicio no va a rendir. Entonces, como les digo, unos 1000 datos, 2000 datos, más de eso, pues va a ser bueno. Va a ser realmente bueno para el sistema dentro del proceso pues que se busca, porque finalmente es lo que va a dar la posibilidad de lograr entonces tener un porcentaje, digamos, de relevante en lo que tiene que ver ya con la parte del proceso. Entonces aquí hay un archivo en Excel que ustedes pueden ver aquí. Y entonces en este archivo se tienen una serie de datos. Lo que tenemos en la columna de la izquierda viene representando para nosotros el escalón de entrada, ¿sí? Aquí en este caso se fijó en un valor 2. Y lo interesante es que lo que se ve en la siguiente columna es la respuesta que el sistema va entregando.
Como es de esperar, pues al inicio esto va a estar en 0, ¿sí? Y pasado un tiempo de manera gradual, entonces se va incrementando hasta que, según se está observando acá, llega a su valor final. O sea que aquí la entrada fue 2, que representa 2 voltios, y en este caso la salida dentro de lo que se va observando acá ha sido, en este caso, un 2 también, pero habría que mirar entonces esto cómo va respondiendo y cuáles son los tiempos que de alguna u otra forma eso nos va a dar. Entonces, aquí vienen estas consideraciones. Esto también aquí pues va a representar un valor, digamos, en voltaje, ¿cierto? Pero digamos que el ejercicio está buscando poder mirar cómo va a ser la respuesta de un sistema pues de temperatura dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo pues importantes, cruciales y demás. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con esto? Aprovechando el acceso que tenemos todos a MATLAB, ¿sí? Entonces, aquí viene algo que es fundamental y es entonces poder utilizar una de las herramientas que tiene MATLAB, que es con el denominado IDEN, ¿cierto? Que allí para nosotros viene siendo, digamos, importante desde el punto de vista de lo que puede ser para nosotros la identificación, ¿sí? Identificación de un sistema, de una planta. Ahí se observa pues que él entrega un mensaje, digamos, de precaución, pero finalmente entonces ahí ya tenemos la ventana que nos va a dar a nosotros la posibilidad de poder entonces trabajar con esta identificación, que es uno de los objetivos pues que en este caso tenemos. Entonces, en ese aspecto, ¿qué viene ahora? Hay aquí una zona que se llama el workspace, que para nosotros viene siendo importante. Entonces, cuando yo tengo aquí el workspace, yo hago clic derecho, como se observa allí, ahí nos sale a nosotros esa ventana, y entonces ya uno le dice nuevo. La idea es que vamos a generar allí dos variables, una que vamos a llamar en este caso entrada, ¿cierto? Y presionamos Enter. Y hay otra, vuelvo, le digo nuevo, otra variable que le vamos a llamar en este caso salida. Entonces, como para que ya podamos identificar que en este caso tengo tanto los datos de entrada como los datos de salida. Según se está observando allí, entonces aquí a la derecha de cada variable se está observando que está en 0, ¿cierto? Eso es lo que estamos viendo nosotros, que está en 0. Es como decir que de alguna u otra manera pues no tenemos allí nada. Entonces el asunto es que dentro de lo que se quiere hacer, la idea del propósito es copiar los datos que tengo del Excel. Entonces, por ejemplo, yo aquí selecciono la primera columna que ya sabemos que es el dato de entrada, el escalón de entrada, le doy control C. Y entonces, volviendo ya nuevamente a MATLAB, entonces me sitúo en la entrada y le digo entonces, en este caso, lo vamos a pegar, ¿cierto? Entonces, vamos aquí, y vamos a pegar estos datos. Entonces, el asunto es que allí se cargan, ven ustedes todos los datos que se han manifestado, y entonces, cuando ya se tiene la ocasión de poder contar con estos datos que se están importando allí para el workspace, entonces nosotros le vamos a decir, listo, péguelos allí, ¿cierto? Entonces, ahí ya tenemos nosotros los datos. Muy bien. Pero bueno, en este caso, vamos a revisar que no me lo está incluyendo
dentro dentro de la variable pues que se ha seleccionado. Entonces vamos a entrar allí a corregirlo pues para que esto sea pues dentro de lo que nosotros necesitamos. Bueno, allí se observa que aparece como una nueva variable, pero esta no es la que nosotros necesitamos, ¿sí? Como ya se estaba manifestando. Entonces el asunto es que hacemos a clic, doble clic, y entonces ahora sí le decimos que nos pegue los datos. Ya por lo menos ahí ya se observa entonces que ya toma los datos de entrada, ¿cierto? Y lo mismo, entonces vamos a realizar para el caso de los datos de salida. Hacemos la misma cuestión, los seleccionamos, lo copiamos, regresamos nuevamente aquí a MATLAB y entonces hacemos doble clic aquí en el valor y entonces en este caso vamos a copiar los datos que tenemos de allá de la otra parte. Aquí nos saca a nosotros un mensaje que no nos lo está haciendo. Entonces vamos otra vez a repetir el mismo ejercicio. Hay que tener en cuenta que algunas versiones pueden molestar, ¿cierto? Por el hecho de que el punto decimal sea con coma o sea con punto. Entonces, aquí los datos que se tienen se volvieron a representar, pero en este caso de una coma cambiamos al punto. Y ahora, entonces, al volver a querer copiarlos aquí en la variable de salida, se observa que ya pues no representa pues para nosotros ningún problema. Entonces son aspectos que es importante pues tener en consideración. Ahí se observa desde luego que es el mismo número de datos de entrada, el mismo número de datos a la salida, que eso es finalmente lo que para nosotros viene siendo pues importante. Muy bien. Entonces, en el ejercicio que viene hay una ventaja para todos y es que todos tenemos el acceso al software, ¿cierto? Entonces, por ese lado, nadie puede decir que no se pudo, que no lo tiene, que no sé qué, entonces todos lo tienen allí. Entonces, esa es una gran ventaja. Entonces, ¿qué sigue ahora a continuación? El asunto es que ya teniendo aquí la ventana de trabajo de ident, entonces vamos a hacer clic aquí donde dice time domain data, ¿cierto? Y entonces vamos a decirle el nombre de las variables que están pues identificadas en el workspace, ¿cierto? Mire que aquí tenemos nosotros que nos identifica esto como señales tomadas en el dominio del tiempo, lo cual para nosotros viene siendo muy importante o relevante. Entonces, por ejemplo, aquí en la entrada, pues diremos que nuestra variable es entrada, ¿cierto? Que es lo que finalmente tenemos. Y aquí en salida, vamos a decir que nuestra variable, pues es la variable de salida, sin ningún problema. Aquí hay algo que es importante, que es el tiempo de inicio, tiempo de muestreo, start time, sample time. Aquí está el nombre que le asigna pues a los datos, le llama myData. Pues lo vamos a dejar en principio con ese, digamos, pues con ese nombre, ¿cierto? Que finalmente viene siendo pues como importante allí. Pero entonces, en ese start time, pues lo que uno va a encontrar es que vamos a tener en consideración que el modelo va a iniciar desde un segundo hasta el límite de datos pues, que surjan en el tiempo. Y el sample time viene siendo pues ese tiempo de muestreo de la planta. Allí MATLAB lo va a poner, digamos, en un segundo por defecto. Ya uno lo selecciona de acuerdo a cada cuánto tiempo se ha hecho ese muestreo, ¿cierto? Esa es una parte pues que viene siendo importante allí. Entonces, dentro del aspecto de la relevancia de la información, dentro de todo lo que se viene haciendo acá,
Entonces, pues los datos que están allí son tomados cada segundo. Entonces, por ese lado no hay ningún inconveniente. Y como les decía, pues si usted quiere darle a su modelo un nombre particular, por ejemplo, usted dice nivel, temperatura, velocidad, presión, eh, la otra, flujo, ¿cierto? Las variables pues dentro de lo que va a ser el control. Entonces ya usted lo cambia aquí, ¿cierto? Yo por ahora pues no lo voy a cambiar, pero lo puede cambiar, no hay ningún problema con eso. Entonces cuando ya se ha identificado la variable de entrada, la variable de salida, con el nombre que está en el workspace, entonces en ese caso ya yo le digo importar, ¿cierto? Entonces ya los datos son importados. Aquí miren ustedes que dentro de eso que se ha dicho, se observa que aquí aparecen los datos. Aquí ya hay una gráfica. Nos va buscando pues como la representación de lo que es el modelo. Yo le hago aquí un clic derecho. Me sale pues esta ventana acá, ¿cierto? Aquí la subo un poquito, entonces pues eso es digamos lo que me va a representar la información que se tiene allí. O sea que esto implicaría pues que todo está quedando como en orden. Y ya después de esta parte, entonces ahí vemos pues que es con los datos que se han trabajado. My Data, por lo menos aquí en el centro se ve que se está trabajando pues con esos datos. Aquí va a ser importante siempre la identificación. Entonces yo hago aquí clic donde dice Time Plot, pues para poder observar el comportamiento de estos datos. Aquí observa uno que el escalón, mire la curva de abajo, ¿no? El escalón de entrada, pues fue 2, ¿cierto? Y el escalón de salida, pues miren ustedes que aquí vamos viendo progresivamente eh, cómo se comporta nuestro sistema y vamos viendo el tiempo que le va tomando, ¿sí ve? Entonces eso es algo que es importante allí. Entonces ya por lo menos uno ya sabe que los datos que uno ha, digamos, considerado ya están allí. Y vemos que de acuerdo a la tabla de Excel, entonces ya los datos pues tienen pues como un comportamiento que para nosotros viene siendo importante. Eso es digamos clave. Entonces aquí en Estimate viene la parte donde uno ya va digamos a procesar ese modelo. Yo hago aquí clic donde dice Process Models, ¿cierto? Y viene la posibilidad donde ya le vamos a decir a MATLAB ¿cuál es la aproximación que nosotros deseamos para nuestro sistema? Si deseamos aproximarlo a un sistema, en este caso de primer orden, si deseamos aproximarlo, por el contrario, a un sistema de segundo orden, que también ahora podemos mirar y para tomar datos, para tomar información, no se nos puede olvidar que aquí lo que estamos buscando es acercarnos al modelo de nuestra planta. Entonces, algo que me parece que es importante es que nosotros le podemos decir que quite ese retardo, no le añada tiempo muerto, buscando que el sistema corresponda en un amplio porcentaje pues al sistema, digamos, original, dentro de lo que para nosotros viene siendo importante tener en consideración. Y si observan acá, donde estoy apuntando con el mouse, miren ustedes que nos muestra la forma general del sistema de primer orden, ¿cierto? Que ya para todos viene siendo ya pues conocido. Entonces, aquí usted le puede decir un polo, dos polos, tres polos. Para un polo, pues es un sistema de primer orden. Y ya después de tener en cuenta eso, pues yo hago clic aquí donde dice estimarlo. Estimar, pues digamos, el modelo. Y entonces ahí se toma su tiempo. Y lo interesante es que si ustedes miran
la información que está allí en la parte de arriba me da, digamos, un valor de la ganancia y me da también un valor de esa constante de tiempo pues que va a acompañar allí a la S. Entonces tenemos como ganancia 1,0124. Yo lo voy a escribir aquí porque ahora va a ser importante. Entonces, una ganancia aquí que es 1,0124. Vamos a volver aquí a MATLAB. 1,0124. Y lo que nosotros ya hemos identificado como la constante de tiempo para el sistema allí de primer orden, está para nosotros en un valor de 30,4229. ¿Listo? Entonces yo escribo aquí 30,4229. Esa es una información que para nosotros viene siendo fundamental porque finalmente es lo que para nosotros viene siendo importante, relevante tener, digamos, en consideración, ¿cierto? Entonces, eso es, digamos, clave dentro de este proceso. Muy bien, entonces, aquí está, digamos, lo que ha hecho ya MATLAB para nosotros. El nombre que le asigna a esto, aquí se observa que es P1, dentro de lo que nosotros vamos buscando. Y cuando vuelva a la ventana que se observa allí, donde ya se hace pues la identificación del modelo, entonces podemos ver nosotros que aquí, ya aquí me muestra algo, ¿cierto? Que es lo que ya tenemos. Entonces, a la salida del modelo hago clic. Entonces, miren ustedes que ahí se puede ver lo siguiente. Lo que está en azul, pues es, digamos, la estimación que hace MATLAB para entregarnos a nosotros la mejor aproximación posible de ese modelo. Y lo que está ahí en negro es, digamos, la respuesta de la planta con los datos nuestros. ¿Sí ven? Hay un detalle que es fundamental y es que ahí aparece un porcentaje de aproximación. O sea, ese 76,33 va a representar para nosotros un 76,33% de efectividad entre un modelo, o sea, pues en cercanía al modelo, ¿sí? Es alto, es elevado, sí. ¿Puede ser mejor? Claro que sí. ¿Por qué razón? Porque la idea es que cuando yo les deseo a ustedes que si podemos tener 1000 datos, 2000 datos, es mejor, pues vamos a tener un mayor porcentaje de efectividad del modelo. Y la idea es que ojalá pueda ser así, ¿cierto? Dentro del asunto, pues, o proceso que para nosotros viene siendo importante. De todas maneras, para una identificación como lo que estamos haciendo en este momento y tener en cuenta dicha información para lo que se hace con MATLAB, está bien. Yo creo que no tiene para nosotros ningún problema. Entonces, eso es lo que en este caso es bueno tener presente. Volviendo aquí en la parte de estimar, entonces vuelvo aquí a Process Models y entonces vamos a decirle ahora para mirar qué pasa si nosotros le decimos que sea dos polos, ¿cierto? Entonces con dos polos vamos a ver qué pasa. Entonces aquí le vuelvo a dar que lo estime. Entonces mire que a este ya le da un nombre de P2, ¿cierto? Pero de todas maneras yo quiero anotar la ganancia, que en este caso sigue siendo 1,0124. Entonces voy a copiarla aquí para la otra aproximación. Entonces tengo acá una ganancia de 1,0124. Y aquí ya hablo de un TP1 y hablo de un TP2, ¿cierto? Que es lo que finalmente vamos a tener en cuenta. Entonces, el TP1, a ver, esta no es. Miramos por aquí. Está en un valor de 1 por 10 a la menos 6. Ese 1 menos 0,6 es equivalente a 1
por 10 a la menos 6, más la lo escribe así, 1e menos 0,6, para que lo tengan en cuenta. Y el TP2, ¿cierto? Entonces, viene siendo acá para nosotros 30,4233. Entonces tengo aquí 30,4233. Ahí tengo ya, entonces, el TP1, tengo el TP2. Vamos a revisar en eso que MATLAB ha hecho para nosotros. Vamos a revisar entonces para este TP2, de este P2, el comportamiento, ¿no? Entonces, ya allí, ven ustedes que para el P2, pues me está dando casi que lo mismo que el P1, es decir, en la primera aproximación teníamos una efectividad del 76,33%, en la segunda estamos hablando de un 76,34%, ahí se diferencia pues por colores. Entonces, mejoró un poquito, pero no es muy significativo. Entonces, lo que uno puede concluir aquí es que nosotros necesitamos más datos, ¿sí? A la conclusión. ¿Qué es lo bueno de esto? Que ya el modelo está identificado, ¿sí? Entonces, ahí ya creo que notan la relevancia que tiene lo que he dicho de tener la estructura, de someterla a datos, porque así es como ya ustedes pueden tener una identificación del modelo. Y con lo que ya les voy a explicar a continuación, pues viene siendo ganancioso porque ya por lo menos el mismo MATLAB nos va a dar a nosotros la posibilidad de poder ver entonces el sistema, qué comportamiento va a tener. Y eso es una ventaja pues realmente muy grande. Entonces ya vamos a revisar entonces otros aspectos que para nosotros son importantes hacer con el de MATLAB. Bueno, entonces con base en lo expuesto, ya teniendo presente lo que ha sido la identificación del modelo, pues vamos a trabajar un poco más con MATLAB, ¿sí? En MATLAB, pues yo tengo la opción, todos tenemos la posibilidad de hacer una evaluación de la planta que se tenga con los comandos que MATLAB proporciona, pero también lo podemos hacer directamente de forma gráfica. Entonces, aquí donde dice Simulink, nosotros podemos iniciar ese análisis. Aquí hay que esperar un tiempo que el sistema cargue, de tal manera que ya se pueda entonces empezar a trabajar. Aquí donde dice Blank Model, en esta versión ya uno tiene la posibilidad de crear un nuevo modelo. Entonces nosotros hacemos clic allí, clic izquierdo, empezamos, esperamos que cargue, que nos dé la posibilidad del nuevo modelo. Y entonces el propósito es que en primera instancia pues vamos a revisar cómo está actuando el sistema desde el punto de vista de lo que es la concesión del mismo en primer orden, que sería pues como la forma inicial de poder comenzar de trabajar, y luego ya mirar entonces cómo es en orden 2 y mirar pues el caso de lo que puede ocurrir con una acción de control y demás. Aquí hay un aspecto que viene siendo importante, y es que, pues mire el tiempo que va a tomar para cargar eh, la nueva ventana para crear el modelo. Si la máquina tiene desde el punto de vista técnico de pronto pues no el número suficiente de RAM y demás, entonces puede ser conveniente que al momento de instalar el MATLAB, dentro de las opciones que les entrega, considerar una versión pues no tan reciente, ¿cierto? Porque tal vez puede pasar que si su máquina no es lo que se considera pues dentro de las posibilidades pues
La parte técnica puede demorarse más o se le puede llegar a bloquear el equipo. Entonces, pues son aspectos que ya hay que tener en consideración. Muy bien, entonces finalmente aquí tenemos el espacio de trabajo para poder entonces tener la ocasión de generar pues nuestro sistema, de trabajarlo dentro de los aspectos que vienen siendo para nosotros en este caso importantes. Aquí quiero entonces volver a tener la posibilidad, bueno, aquí está lo del Simulink para nosotros, del espacio de trabajo. Entonces, aquí está la librería, ¿cierto? Hacemos la librería. Vamos a mirar qué tiene para entregarnos. Entonces, miren ustedes lo siguiente, se nos abre una nueva ventana. Esta versión, pues, es un poco distinta a una que ya se había presentado con anterioridad, pero pues en la esencia viene siendo igual, ¿no? De hecho, en lo particular la estoy conociendo y pues me parece muy interesante la propuesta que nos entrega. Bueno, entonces nosotros tenemos que considerar en primera instancia trabajar con un diagrama de bloques. Entonces aquí donde dice Transfer Function, selecciono y lo que hago es arrastrarlo, ¿cierto? Aquí me da la opción de poderlo ampliar un poco más, que sería pues lo ideal. Y ustedes recordarán que ya habíamos escrito unos parámetros para el sistema de primer orden, ¿cierto? Entonces tengo 1.0124. En esta versión se está observando que parece ser que la coma no es aceptada pues para el punto decimal. Yo hago doble clic acá, yo escribo aquí dentro de corchetes 1.0124, la recomendación es escribir el dato tal cual como nos lo entregó al estimarlo. Y ustedes saben que el 30,4229 estaba al lado de la S, ¿cierto? Entonces aquí en el primer 1, que es 1S más 1, sería así. Yo voy a escribir aquí 30.4229. ¿Listo? Y entonces le damos a aplicar. Y observen ustedes que ahí está como corresponde 1.0124 dividido 30.4229. Esa es la planta que tenemos. Se supone que ese es el modelo que MATLAB nos ha entregado, ¿sí? Entonces, como ya se había abierto el menú para, digamos, poder incluir otros elementos, pues va a ser importante que nosotros introduzcamos la entrada. Yo aquí tengo la posibilidad de hacerlo así con un valor constante que es este, o de una buena vez con el escalón. Entonces yo meto aquí el escalón. Entonces voy conectando aquí. Y lo otro puede ser ya para ver la salida, que en este caso viene siendo el scope. Entonces tenemos ya nosotros esta parte acá. ¿Listo? Entonces ahí estamos listos para poder simular. Él tiene un tiempo normal, y en este caso llega hasta 10 segundos. Si ustedes vieron un poco cuando estábamos estimando el dato, nos mostraba que iba llegando como a los 100 segundos. Entonces, la idea sería al menos dejarlo en 150, entonces yo lo cambio a 150, vamos a mirar qué pasa allí. Y el escalón, en este caso, mire que el step time, una recomendación es que inicie en 0. Él normalmente por defecto lo pone en un valor 1, valor inicial 0, valor final. Entonces habíamos dicho 2 como se vio pues en los datos de la entrada de la tabla. Entonces vamos a mirar aquí qué pasa. Vamos a aplicar y luego OK. Y entonces empezamos la simulación. Aquí le doy correr la simulación. Y entonces cuando ya cumpla el tiempo, yo ya puedo hacer doble clic aquí en el scope. Y entonces
vemos qué respuesta nos entrega. Vamos a ampliar la respuesta. Se observa algo muy importante que habíamos visto nosotros en la parte de la simulación de los datos, o sea, de la tabla, y es que sí, en efecto él llega a la referencia. Y entonces, pues eso es bueno para el sistema, ¿cierto? No siempre va a ocurrir eso. Puede presentarse que ante un valor, entonces a la entrada, él no siga propiamente la referencia y entonces el sistema tenga de por sí un error. Entonces, eso es donde ya la acción de control para nosotros puede entrar a ser un papel importante. Muy bien, entonces, aquí vamos a cambiar el escalón. Vamos a tener un valor 4. Entonces, cada vez que se realiza un cambio, tenemos la obligación de volver a simular, ¿cierto? Entonces, simulamos aquí. Hay momentos donde de pronto es necesario hacer clic aquí donde dice escala. Entonces, como una forma de que sea una... A veces cuando de pronto la imagen no se logra ver de la mejor forma, entonces le damos una autoescala, entonces para que nos la pueda mostrar en toda su dimensión. Y estamos viendo que el sistema está siguiendo la referencia, ¿cierto? Entonces, es algo pues que digamos es bueno. De todas formas, es muy probable que en los datos que ustedes van a tomar no vaya a ocurrir así con esa precisión. Entonces, voy a hacer en este momento lo siguiente. Aquí yo tengo el sistema en lazo abierto. Entonces, voy a realimentarlo, ¿cierto? Entonces, para realimentarlo, voy a necesitar que me entregue, entonces, por ejemplo, pues aquí un punto de suma, pero entonces aquí voy a hacer algo que no hice en la primera parte de la simularlo, que me parecería muy importante tener en consideración. Voy a buscar un multiplexor. Antes, para que ustedes lo tengan en consideración, voy a escribir aquí mus, ¿cierto? Entonces él lo va a buscar para poder buscar el objeto que necesitamos. Entonces es este que quiero. ¿Listo? Muy bien. Entonces voy a hacer con este multiplexor el mismo principio de lo que ustedes han aprendido en digitales. La idea es que me grafique tanto en la misma curva de respuesta, la entrada y la salida, ¿sí? Quiero mirar. Nosotros estamos metiendo un escalón, en este caso el último dato fue de 4. Voy a dejar este punto de suma por ahora aquí quietico, por un instante. Esto no nos va a molestar para nada al simular. Aquí lo puedo ampliar un poquito más, es bueno ampliarlo, así que se vea bien. Pues, muy bien. Entonces, vuelvo a simularlo aquí. Ya simuló, recordemos que estamos con un escalón de 4. En la última simulación que se hizo, hago doble clic acá. Entonces mire que lo que está en azul es el escalón de entrada. Y entonces uno lo hace muchas veces para verificar, pues, ver qué tanto puede cambiar. Ya sabemos que el sistema que se tiene no sigue la referencia, está siguiendo sin ningún problema. Ahora lo que quiero revisar es, ahora sí, qué ocurre si nosotros realimentamos. Entonces, vamos a ver si esta versión hace lo que espero que haga, no lo hace. Hay algunas versiones que cuando hago eso que acabaron de ver, entonces, o lo hace con algunos elementos, no con todos, me sitúa allí me hace esto que ustedes están viendo, ¿cierto? No me lo dan superpuesto, pero en este caso no fue efectivo para nosotros. Entonces, no hay ningún problema. Aquí estoy realimentando, lo pueden ver ustedes, ¿sí? La idea es que es una realimentación positiva, el por defecto me coloca más. Entonces, cuando una realimentación, perdón, negativa,
quito el más y entonces pongo el menos, le voy a aplicar. Y también pues vamos a revisar si esto altera en algo el comportamiento del sistema, ¿no? Puede que sí, como puede que finalmente no. Entonces aquí está. Y entonces volvemos nosotros a simular. ¿Ya? Entonces, observemos. Mire que acá, ya al realimentarlos, ya hay una diferencia, ¿no? Entonces, ya incluso se va viendo un error. Entonces, el error es allí de una magnitud de 2. Tenemos un escalón de 4. Entonces, el sistema se estabiliza en 2. Volvamos nosotros al escalón inicial con un valor final 2, ¿cierto? Entonces aplicamos, ok, volvemos a simular y observen ustedes que mientras yo tengo un 2 de entrada, pues él se estabiliza en un valor 1. El sistema es estable, se puede ver con toda la claridad del caso, es un sistema estable que tiene una muy buena respuesta, lo cual es bueno para nuestros intereses, pero el detalle es que dentro de los aspectos que se van detallando allí, entonces viene algo pues que es como claro dentro de la respuesta que nos va entregando, y esa es una forma para ustedes conocer su sistema. Que alguien diga, ah, profesor, como el sistema que tenemos sigue muy bien la referencia, entonces no vamos a necesitar controlador falso. Sí es necesario utilizar el controlador, ¿cierto? Además, como les dije, muy seguramente ustedes ya en la implementación no vaya a tener esa situación de seguir muy bien la referencia. Entonces, pues igual hay que mirarlo, pero sí tenemos que hacerlo porque hay cosas que dentro de lo que veremos en la sesión respectiva nos daremos cuenta que se debe ajustar, se debe cambiar, se debe mejorar, y para eso vamos a tener que utilizar el controlador. Entonces, yo llamo un bloque del controlador, ¿sí? Voy a mirar si aquí, este sí me hace lo que les decía, mire que aquí sí lo hizo, ¿sí ven? No funciona con todos los bloques. Entonces, el asunto es que aquí cuando yo tengo el controlador, entonces ahí vemos pues la acción proporcional, integral derivativa. Él por defecto me trabaja con un PID, ¿cierto? Yo puedo seleccionar aquí si una acción PI, PD, P o I solamente, según sea el caso. Y entonces, pues, él aquí tiene unos valores también por defecto. Voy a dejar esos valores por ahora allí. En este caso, pues nosotros lo que queremos mirar es cómo MATLAB, qué respuesta me entrega. Aquí el sistema ya está realimentado, desde luego, no es la acción de control, pues sin realimentación. Entonces, vamos a revisar. Entonces, volvemos a la respuesta y miren ustedes que ya el sistema sigue la referencia, tiene desde luego allí un transitorio pues grande, ¿cierto? Se estabiliza ya casi que llegando a los 150 segundos. Tienen sus respectivos sobrepasos, entonces uno con la acción de control pues uno gustaría corregir eso, ¿cierto? Entonces eso es lo que uno tiene que mirar. Pero cuando estoy aquí en el controlador, entonces, si yo lo amplío un poco más, me doy cuenta de algo que es muy bueno tener en consideración. MATLAB me da la posibilidad de poder sugerirme unos parámetros para el controlador, ¿sí? Entonces esos parámetros es bueno tenerlos en cuenta, no sobra. Entonces aquí le doy doble clic en Tune, o Tune. Él hace un proceso de linearización de la planta, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, vamos a mirar, voy a hacer aquí, hacia aquí parece que ya salió algo. Muy bien.
Ahí está. Entonces, mire lo que hace MATLAB. Lo que está ahí en línea discontinua viene siendo la respuesta de nuestros sistemas, que es lo que él ya le llama respuesta del bloque, o sea, del bloque original dentro de lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, sucede que ya la propuesta de MATLAB dice que hay respuesta al tune, o el auto tuning, y entonces MATLAB ya nos entrega una respuesta donde, miren, ya no tiene ese transitorio pues como tan exagerado, ¿cierto? Y eso es algo pues que para nosotros viene siendo muy importante, ¿ya? Si yo amplío un poquito acá, entonces yo ya puedo mirar muy bien esto. Entonces, eso eh, dentro de lo que es el trabajo aquí con él, pues él me muestra unos parámetros. Aquí hay una parte que me dice show parameters, o sea, mostrar los parámetros. Entonces usted hace clic acá y él le va a mostrar lo siguiente, mire. Estos son los datos que teníamos por defecto, porque nosotros finalmente no hemos pues encontrado los parámetros por nuestra propia cuenta. Pero él sí me entrega unos datos de la ganancia proporcional, integral y derivativa. ¿Sí? Entonces yo tomo esos datos. Entonces, si yo veo que es conveniente trabajar con esos datos, yo trabajo con esos datos. ¿Sí? Entonces, digamos lo que uno finalmente puede establecer. Es más, aquí él me da la opción de que yo puedo actualizar eso. Yo le digo, listo, actualícelo pues. Entonces, vamos a revisar si en efecto hizo la actualización. Entonces, permítanme, yo miro acá. Entonces, a ver, ok, a este ya la como ya está abierta. Entonces, permítanme, digo aquí otra vez. Entonces, mire que eso, aquí está. Aquí está ya la actualización de los datos. ¿Sí? Los habíamos visto ya aquí. Permítanme, vuelvo a cargar la ventana. Aquí ya está, eso es, aquí ya está con los datos. Me muestra los parámetros, aquí están. De ya, esto es lo que MATLAB me entrega, ya los actualizó por el hecho que le dije que lo actualizara. Entonces yo ya puedo cerrar aquí, no hay ningún problema. Y entonces, pues ya uno sabe que MATLAB ya está con los datos que él mismo me proporciona, que él me sugiere. Entonces yo lo vuelvo a simular. Entonces después de simularlo, miro aquí, entonces observen ustedes. ¿Ya? Esa es, digamos, lo que finalmente tenemos nosotros allí. ¿Sí? Entonces, esa es, digamos, pues como la opción dentro de lo que nosotros pues finalmente tenemos, encontramos y demás. Entonces, esos pasos que ya han visto en esta explicación son los pasos que ustedes van a realizar. El manual que está en la plataforma es un manual que ayuda a complementar todo lo que se requiere pues con el MATLAB dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo en este caso importantes. Bueno, eso pues por un lado. Cuando ya usted va a hacer, digamos, la programación, entonces, pues digamos, aquí tengo la interfaz de Arduino, o sea, la plataforma para trabajar con el Arduino. La idea es que se tenga una librería para el PID. O sea, usted no va a hacer para nada el código para el PID, usted va a aprovechar el recurso que esto nos entrega. Entonces, por ejemplo, aquí en lo que tiene que ver con eh, la parte donde dice ejemplos, entonces, pues, aquí vemos, pues, digamos, las diferentes opciones que entrega, que nos muestra, ¿cierto? Entonces, si uno observa que de pronto todavía no aparece algo que diga PID, entonces, pues, uno lo puede buscar, ¿cierto? ¿Cómo lo va a buscar uno? Pues, en el caso ya
de el Arduino que tenemos nosotros aquí, pues decimos PID library Arduino o librería Arduino PID, entonces nos lo pone aquí en modo búsqueda y aquí me aparece, entonces en este caso es digamos la opción que finalmente nosotros tenemos para eso. Es lo que ahí está, ¿sí? Entonces, en ese caso, ya se hace clic en código, se le dice que descargue el archivo .zip, listo. Una vez descargado el archivo .zip, entonces se puede ir aquí donde está la librería Arduino, en la parte de Arduino, en la carpeta pues que genera en mis documentos, donde dice librerías, libraries en inglés. Lleva allí el .zip y entonces lo extrae, ¿cierto? Listo. Entonces ahí ya está. Entonces se vuelve aquí el Arduino. Y entonces, mirando aquí en el caso de ejemplos, pues vamos a mirar que ya nos aparezca a nosotros lo del PID. Entonces, aquí ya vamos a revisar esa parte. Bueno, entonces se está observando que aquí en los ejemplos no me está mostrando directamente el PID, tengo que agregarlo seguramente de forma manual, pero por lo pronto sí podríamos buscarlo entonces en la carpeta respectiva, ¿cierto? Ahí apareció, pero miren lo siguiente, el asunto es que normalmente él nos aparece, bueno, aquí librerías, Arduino PID Library Master, ejemplos, entonces miremos el básico. Aquí está. Esta es, digamos, la que para nosotros viene siendo de interés, ¿cierto? Ahí está, pues, digamos, todo el código. Está la estructura que tiene. Aquí lo que se puede decir es lo siguiente que me parece es importante para tener en cuenta. Aquí ustedes van a definir si el pin de salida es 0, bueno, por defecto nos pone 0, pin de salida 3, de entrada 0, de salida 3. Aquí ya es donde nosotros vamos a tener la posibilidad, bueno, por lo menos se le va a indicar cuál es la referencia que va a manejar el set point y estas son las variables para conocer el dato de entrada, el dato de salida, ¿cierto? Y aquí van a ser, digamos, ya los parámetros que vamos a manejar. Esos valores que veíamos del PID, por ejemplo, de lo que MATLAB ya nos sugería, son los que se van a involucrar aquí. Entonces, para el proporcional, para integral, para el derivativo, en caso de que así esté establecido. Si usted solamente tiene una acción proporcional integral, pues el derivativo lo va a dejar en 0, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, el tema es que, digamos, dentro de lo que va a ser importante tener en cuenta, si se tienen dos variables, o sea, dos acciones de control, en un mismo Arduino lo puede hacer. El asunto es que, por ejemplo, había que entonces indicar acá cuál es desde el punto de vista físico, los pines de entrada y salida a utilizar. Aquí sería o sea, para un solo controlador, pero usted tendría que ampliar aquí entonces un pin input y un pin output para el otro controlador. Aquí donde está, pues como vamos a, si son dos variables, entonces aquí diríamos set point para la primera variable, input de la primera variable, output de la segunda variable, ¿cierto? Entonces esto usted vuelve y lo copia, lo pega aquí, entonces set point, segunda variable, input de la, pues en el caso pues de la segunda acción de control,
Aquí entonces la recomendación es que tenga usted los parámetros para la primera acción de control, los parámetros para la segunda. Entonces usted va a tener KP1, KI1, KD1 según corresponda, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, eh, aquí entonces ya usted tiene aquí la segunda, entonces usted va a decir KP2, KI2, KD2, ¿sí? Y entonces, desde luego que acá, pues para que no haya en este caso ningún problema, aquí usted tiene que definir pues que usted está trabajando desde luego con input 1, ¿cierto? Output 1, pues para el caso del primer controlador. Entonces todo aquí en 1 para que no se le vaya a presentar ningún problema, donde le va a hacer pues la implementación de su PID. Y acá, entonces ya usted haría lo mismo, pero entonces usted le va a decir, entonces input 2, output 2, que son las variables pues que están previamente definidas al inicio pues de este código. Y así es como usted puede en un mismo Arduino pues tener la posibilidad. Entonces, el asunto es que desde luego, incluso aquí diríamos que pues ya usted hace todo el ajuste, esto pues también usted lo va, digamos, a repetir, de acuerdo a lo que estamos pues aquí anotando, para que él ya tenga entonces conseguido el trabajo con los dos, eh, pues cuando se tienen dos variables para controlar, ¿sí? Para que entonces dentro de la estructura el sistema le funcione bien y no haya ningún problema. Lo que sí es conveniente ahí es tener en cuenta cuáles son los pines a utilizar. Eh, si alguien me preguntaba que, por ejemplo, pues uno tendría un Arduino para cada variable a controlar, pues se podría considerar. Pero pues si en un Arduino se pueden hacer las dos, pues creo que sale mucho mejor, ¿sí? Solamente ya teniendo pues, el cuidado respectivo. Y entonces ya usted aquí, pues ya le toca, con base en esto que está aquí expuesto, pues ya tener presente esta parte de acá, ¿ya? Para tenerlo pues presente. Entonces, seguramente aquí, pues usted tenga que escribir 1 y en el otro lado 2, que ya usted aquí va actualizando, ¿no? Pues para que no le vaya a sacar el error. Y ya usted lo ajusta. Entonces, eso es, digamos, pues como lo que hay que tener en cuenta. Entonces, mire que ya lo demás es dentro de la implementación que ustedes van a realizar, dentro de las concepciones que vienen siendo, pues, importantes para tener en este caso, pues, presente, ¿cierto? Porque finalmente es lo que cuenta allí, es el cuidado que se debe tener. Y ya si, digamos, nosotros volvemos, pues, aquí, por ejemplo, al MATLAB, eh, pues ya está, digamos, pues como claro el tema para tener en consideración con lo que tiene que ver con la parte del trabajo pues con el Simulink, ¿cierto? Vamos entonces ahora a continuación. Bueno, aquí en MATLAB estoy escribiendo, eh, nosotros hemos visto que cuando se habló del sistema de segundo orden, vimos un dato TP1, 1 por 10 a la menos 6 y el otro que es 30,4233, ¿cierto? Entonces aquí, antes que cualquier cosa, voy a copiar esto para pegarlo ahora. Yo digo 1 por 10 a la menos 6, espacio 1, ¿sí? Sería el primer caso. Y acá, para el segundo dato, entonces tenemos, vamos a recorrer de nuevo, 30,4233, 30,4233.
4233. Entonces, 30,4233. Vuelvo aquí. Es 30,4233,1. Segundo. Esto lo llamé como denominador 1, denominador 2. Entonces voy a multiplicarlos. Yo le doy aquí el comando. Él me dice que dentro de la ayuda, que es bueno, lo hago entre paréntesis. Yo digo listo. Voy a llamar esto denominador, es igual, convolución, en vez de en 1, en 2. Sería así. Entonces, aquí ya tengo pues el resultado de esa operación. Entonces, el numerador para nosotros viene siendo, entonces, lo que dice aquí de 1.0124. Entonces, cuando es un solo dato, incluso no es necesario meterlo dentro de los corchetes. Ahí está. Y entonces voy a llamar esto sistema. Entonces la función de transferencia, numerador, denominador. ¿Sí? Y entonces, mire que ahí ya me está indicando cómo es. Y lo interesante de esto es que puedo ver con claridad el primer dato. Mire que cuando los multiplicó, no me mostraba muy bien este número. ¿Sí ven? Aquí ya me lo está mostrando, me está diciendo que en definitiva, como es un número pequeño, el número es 3.042 por 10 a la menos 5. Entonces, claro, dentro de lo que él tiene del número de datos que alcanza a mostrar, no me alcanza a mostrar ese valor. Uno podría pensar que esto es 0 y no puede ser 0. Es 3.042 por 10 a la menos 5. Por ese al cuadrado, me lo muestra así, más 30.42 por S, que este sí lo habíamos visto, que es realmente 30.4233 más 1. Con esa información, entonces uno ya puede ir aquí al Simulink nuevamente. Y entonces, pues escribimos esa información. Entonces yo digo, ok, mire, vean, voy a tener ya un sistema de segundo orden. Entonces voy a hacer yo. Voy a escribir aquí, entonces 3.042 por 10 a la menos 5, ¿sí? Luego tengo aquí 30.42 y el 1. A ver, 1.04, 1.0124, vamos a aplicar OK. ¿Por qué no me muestra nada? Porque pues de pronto ya la información es un poco más grande, entonces es bueno ampliarlo. De momento, ¿qué voy a hacer? De momento, amplío aquí. Esto que tengo acá yo lo puedo copiar y lo puedo pegar aquí mismo, ¿sí? Y entonces, en este caso, lo que quiero hacer es quitar este bloque. Voy a quitar el punto de suma. O sea que lo que estoy dejando en última es que lo voy a tener en lazo abierto. Esto lo pego un tanto aquí. Y entonces acá amplío hasta que ya pueda ver la función de transferencia, ¿sí? Entonces tengo la salida, como no voy a realimentar, quito esto de acá y listo. Entonces hago la simulación, él me la va a hacer y entonces yo le digo que me muestre. Entonces miren ustedes que de acuerdo a esto, esta es la respuesta que el sistema de segundo orden me está entregando. ¿Sí? Muy parecida cuando estamos en primer orden. Si yo solamente voy a quitar aquí el bloque, bueno, para eso quito de aquí, entonces quito por ahora el bloque del controlador, lo gestiono de esta manera, aquí ya está
para nosotros pues la función. Voy a ver si justo aquí. Ahí está realimentada sin acción de control. Está con un valor 2 de escalón, ¿cierto? Entonces, vuelvo a simular. Vamos a mirar la respuesta. Usted mire que es la misma comportamiento cuando lo tenían para un sistema de bote número, ¿sí? Entonces, pues aquí en este caso, cuando habíamos visto que el porcentaje de, digamos, de efectividad del modelo, pues era, no pasa, no llega al 80%, no pasa al 75%, pues veíamos que en los dos casos, pues uno en ese caso, pues estaba con uno en primer orden. Si usted ve que al decirle a la identificación del modelo que con segundo orden tiene un mayor porcentaje, que a veces ocurre, entonces cuando eso se presenta, ya usted puede entonces tener en consideración trabajar con el de orden 2, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá con estos, cuando meto el controlador? Mire que ahí el controlador tiene los parámetros del análisis anterior cuando teníamos primer orden. Vamos a mirar cómo responde, ¿sí? Entonces, después de simularlo, mire que responde igual, ¿sí? Entonces, es algo pues que ya uno tiene allí para tener en este caso dentro de las consideraciones del trabajo a realizar. Muy bien. Entonces, ya con esta explicación, pues se considera que es ya oportuno tener la oportunidad de que ustedes hagan pues toda la implementación, lo terminen dentro de lo que ya se avisan los avances. Y ya esa es una forma en que ya pueden entonces tener las herramientas para trabajar como se espera para poder culminar bien su proceso y así ya luego mirar, entonces, conocido los parámetros del controlador, ya sabiendo cómo implementarlos, entonces ya lograr entonces la culminación del proceso. Muchas gracias por la atención.